Y ese próximo día ha llegado y vamos a seguir viendo lo que pasó. Estamos a finales del bienio conservador y, y el Frente Popular. O sea, no estamos al final, estamos en el punto, al final del bienio conservador y el Frente Popular. Ha ganado las elecciones el Frente Popular y esto fue mal recibido por parte de la izquierda más radical y tampoco de la derecha. Entonces, los militares opuestos a la República dijimos Franco, Sanjurjo está en Portugal exiliado después de la Sanjurjada, y Mola, pues empiezan a establecer contactos con la extrema derecha, con las fuerzas políticas, con Gil Robles, etcétera, para organizar el golpe de Estado. Hay un clima de enfrentamiento entre las milicias de izquierda y las milicias de derecha. Ya sabéis que en esta época se crean milicias, igual que las creó Mussolini, igual que las creó, hay grupos, digamos, paramilitares que se encargan, pues, eso, de amedrentar y de avasallar un poco a los contrarios. Es asesinado el teniente Castillo, que era socialista, y en represalia, pues, están buscando a quién y matan a José Calvo Sotelo, que era un diputado monárquico, que era tenía bastante buena reputación, y el hombre, pues, tampoco tenía nada que ver con nadie, pero en represalia lo matan a él. Esto acelera los planes golpistas el 17 de julio, esto pasa el 11, y el 17 de julio hay el levantamiento del 36, siempre en el 36 estamos, el levantamiento militar en el norte de África, en Ceuta, Melilla y Tetuán. El 18 y el 19 se extiende a Canarias, que es donde estaba Franco, a Baleares y a la península. Como golpe de Estado fracasa. Fracasa el golpe de Estado, lo cual abre el problema grande, la brecha, y sobre todo fracasa en las grandes ciudades y en las zonas industriales. Y un sector del ejército se mantuvo leal a la República. Como fracasa el golpe de Estado, lo que nos encontramos es que desemboca en una guerra civil. En 1936, en el mismo mes de julio, el gobierno se ve desbordado y Azaña es nombrado jefe de gobierno otra vez. O sea, Azaña nombra jefe de gobierno, el presidente de la República Azaña nombra jefe de gobierno a Giral, y Giral, ¿qué hace? Como está el ambiente muy revuelto, disuelve el ejército y entrega las armas a partidarios de la República y sindicatos en comités. Se hacen comités, se hace unas milicias en comités, y entonces estos comités aprovechan para hacer la revolución. Ellos ya lo que ven son de izquierda radical, y ellos pues lo que quieren hacer es lo que pasó en Rusia, aprovechar un poco la guerra para hacer la colectivización de las tierras y las fábricas y reprimir a los simpatizantes de los golpistas. Empiezan a quemar iglesias, a asaltar conventos, a asaltar monasterios, etcétera, etcétera. Y en septiembre del 36, después de todos estos excesos, se nombra de jefe de gobierno a Largo Caballero, que era socialista. Este hombre, como ve los desmanes que se habían producido, que había sido un disloque, que estaban haciendo ricias, porque claro, a fin de cuentas los religiosos que están en una congregación, un monje, una monja, un fraile, ¿qué culpa tienen de nada? Ellos están ahí con su historia, pues asaltaban los conventos y ya os digo, hacían ricias, mataban, fusilaban y de todo. Entonces este hombre ve que lo de los comités se le había ido de las manos, y entonces crea el Ejército Popular. El Ejército Popular lo crea con la ayuda de la URSS, de la Unión Soviética, y unifica todas las fuerzas. Ahora sí se crea lo que es un ejército más o menos coordinado, que unifica fuerzas y acaba con el descontrol de los comités. ¿Qué pasa? Que el ejército popular que se crea, pues hay gente que era muy radical, gente que era más moderada, gente que la había pillado en la zona que la había pillado y tampoco era ni de una cosa ni de otra, y entonces pues no es un ejército demasiado disciplinado, ni demasiado... Hay bastantes derrotas y hay mucha división. La división principal es pues, que unos quieren concentrar todo el esfuerzo en ganar la guerra y luego vemos lo que hacemos, y otros pues quieren aprovechar que está la guerra para hacer la revolución y crear pues, un Estado socialista. En 1937 hay un enfrentamiento con el POUM, que es el Partido Obrero de Unificación Marxista, y se nombra jefe de gobierno a Negrín. Negrín publica los 13 puntos que se lo entrega a los que se han rebelado, al bando autodenominado nacional, que son los que tenéis ahí arriba. La República es democrática, hay un plebiscito para determinar la estructuración jurídica y social de la República, libertades regionales. Pues claro, esto los nacionales pues dicen que pasamos del tema. Os he puesto la bandera de la Falange porque en España tenemos un problema de memoria muy gordo. Se nos olvidan que los mismos colores que tenemos
en la bandera de la Falange, que va a ser el partido que va a estar durante toda la dictadura, son los mismos colores del partido nazi y son los mismos colores del movimiento fascista italiano. De hecho, los sublevados crean una dictadura de corte fascista directamente. El ejército, donde ha triunfado, pues el que manda directamente es el ejército. Ahí lo que hay una dictadura militar y los esfuerzos ellos sí que los concentran en ganar la guerra y crear un estado fascista. ¿Qué instituciones empiezan a crear? Pues empiezan a crear la Junta de Defensa Nacional. Es la primera institución. Tienen que hacer un jefe de gobierno, entonces nombran a Franco y a Franco lo nombran jefe de gobierno y generalísimo de los ejércitos. O sea, quiere decir, lo de generalísimo luego trajo mucha tela, ya os lo contaré si tuviéramos en clase, pero es que sabéis que luego me falta tiempo en los vídeos. Pero tiene un punto gracioso. Lo nombran generalísimo de los ejércitos y resulta, pues eso, que ya tiene el mando de todo el ejército, tierra, mar y aire, y es el jefe de gobierno. Entonces, ¿por qué se nombra a Franco, que es un general joven, etcétera, etcétera? Porque resulta que Sanjurjo y Mola, casualmente, yo digo casualmente porque me parece mucha casualidad, los dos murieron en sendos accidentes de aviación. Sanjurjo y Mola mueren en accidentes de aviación. Si miramos los censos de la vida, no fue un bombardeo ni fue ametrallado, fueron accidentes fortuitos de aviación. O sea, dos de los generales que estaban por encima de Franco mueren en accidentes de aviación. En el 37, Franco decreta la unión de falangistas y tradicionalistas y se prohíben todos los partidos y todos los sindicatos excepto Falange. Une estos dos partidos y entonces se crea Falange Española de la JONS, que es la que tenemos, que son las JONS, son las Juntas de Ofensiva Nacional, y se prohíben totalmente la autonomía y el catolicismo es la religión oficial. Como Madrid estaba en poder de los republicanos, en 1938 la capital provisional es Burgos. Esa foto que tenéis aquí es la foto del fundador de la Falange, que es el hijo del dictador que hubo antes, que era Primo de Rivera. Este hombre es José Antonio Primo de Rivera, que crea la Falange. Os cuento la historia de esto, no porque sea hijo del otro dictador y esto y lo otro, sino que este hombre lo que le pasó es que le pilló en zona republicana, en Alicante, donde ellos eran, y este hombre pues tuvo una historia, un final también un poco extraño. Este hombre estaba totalmente en contra de la República y lo que quería imponer un estado fascista. Pero como ya en el 37 vio lo que se estaba liando en España, que se estaban matando las familias, los hermanos y todas las cosas, escribió una carta al bando nacional y a la República mediando. Él quería mediar, él quería que se acabara el conflicto bélico y quería que se negociara, que no se podía derramar más sangre de españoles, etcétera, etcétera. Que lo sacaran de la cárcel, que lo tuvieran también en cuenta como mediador, como fuerza de la derecha, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que estos no eran los planes que tenían los generales del ejército. No eran los planes que había. Y entonces digamos que los republicanos estuvo en la cárcel, murió en la cárcel, lo fusilaron, no lo fusilaron, murió en la cárcel, pero claro, la gente de derecha tampoco hizo nada por salvarlo. No sé si me entendéis. No hubo una ofensiva para liberar al líder de la Falange. Digamos que lo dejaron en la cárcel, lo dejaron un poquillo allí a ver lo que pasaba. Murió. ¿Y qué hicieron luego los generales? ¿Qué hizo luego Franco? Pues lo convirtió en un mártir. Escogió su partido, lo instauró como el Partido Nacional, el único partido posible, la Falange, unidos con los tradicionalistas, con las juntas de ofensiva nacionales, y José Antonio fue el gran mártir del movimiento, que es como llamaban al partido. Esto fue un poco de estrategia y de propaganda. Y ahí tenéis la bandera de lo que era la Falange. Que hay por el lado del bando republicano? Esto hemos visto lo que pasa en el bando nacional, ¿no? En los sublevados. En el bando republicano, pues la República contaba con el apoyo de sectores amplios de la población, pero tenían ideologías diversas. Eran republicanos moderados, reformistas, socialistas, nacionalistas de izquierda, comunistas anarquistas,
o sea, comunistas y anarquistas, y todos defendían la legalidad de la República y la necesidad de cambios, pero cada uno un poco a su estilo. El sector más radical de la izquierda, que era bastante grande en la época, impidió el triunfo del golpe militar al principio, ya lo sabéis, con la comité, pero quiso aprovechar para hacer una revolución social. ¿Qué pasa? Que entonces lo que eran las fuerzas republicanas estaban todavía un poco, no estaban tan cohesionadas como estaban las otras, ni tenían tanta disciplina. Entonces siguen con el debate de la prioridad bélica o de hacer la revolución. Esto provoca enfrentamientos internos entre los leales de la República y entonces, claro, pues al final pues pasa lo que pasa. Estaban un poco divididos. Los bandos enfrentados, pues tenemos los milicianos y estamos viendo pues eso, lo que querían los milicianos. El término miliciano designa a las fuerzas civiles voluntarias organizadas por sindicatos, partidos, etcétera, etcétera. En la colectivización se hace en algunas zonas, empieza a hacerse colectivizaciones y también hay en el bando republicano un nuevo papel de las mujeres. Esto es la parte de los bandos enfrentados. Pasó como en la Segunda Guerra Mundial pasó después. Las mujeres no tienen más remedio. Las fases militares de la guerra, ¿cuáles son? Pues del 36 a marzo del 37 está la batalla de Madrid. Los sublevados piensan que si conquistan, que si toman Madrid, pues la República va a estar en sus manos. Y entonces, claro, los republicanos piensan lo mismo. ¿Qué pasa? Que se hacen fuertes en Madrid y lo que hace Franco es como un golpe de efecto, que es la liberación de Toledo. En Toledo estaban los nacionales, allí en el Alcázar estaban sitiados, y él llega y como sabe que Madrid va a ser imposible, pues hace como una especie de golpe de propaganda grande, que es un golpe de efecto y de moral para las tropas y para el bando nacional, y es que liberan Toledo. Madrid no lo hemos podido liberar, pues liberamos Toledo. El problema que tenía la República, pues que tenía la zona de la Franja Cantábrica, que la veis arriba en rosa, estaba dividida de la zona en cuanto el bando nacional llega a Irún, divide el frente en dos. Y entonces, pues ya las comunicaciones entre la Franja Cantábrica, que era industrial, y el resto de la zona republicana, pues se complica bastante. El siguiente golpe que va a tener, estáis viendo que toma Teruel, y el siguiente golpe que va a intentar Franco, pues va a ser eso, conquistar la zona de Bilbao, que ya sabéis que tiene Alto Hornos, que era una zona industrial. Tenía la parte de Castilla la Vieja, lo que es la Castilla-León ahora, y esa zona de Castilla pues tenía cereales, tenía recursos agrarios, o sea, un problema de alimentación en ese momento pues no iba a tener. Pero quería más recursos, quería más dinero. Entonces, como aquello estaba aislado, lo primero que hace es tomar aquella zona. Una vez que toma la zona industrial también, lo que es el País Vasco, etcétera, etcétera, pues tiene también controlada una franja bastante importante de la frontera, por si dicen de recibir ayuda uno u otro. Entonces, la batalla del norte, pues toman esto, es cuando se produce el bombardeo de Guernica, etcétera, etcétera, con la Legión Cóndor alemana, y se toma pues lo que es el País Vasco, Cantabria, Asturias, etcétera, etcétera. O sea, ya toda la parte izquierda que veis en el mapa, ya en azul, es zona republicana. ¿El próximo golpe cuál es? Pues el próximo golpe es volver a dividir la zona. Ellos que quieren, pues desde Teruel y hasta Castellón, hasta la zona por todo lo que es el Valle del Ebro, la desembocadura del Ebro, bajar, y así partimos la parte de arriba, Cataluña, y la parte de abajo partimos lo que es la zona esta. Una vez que partamos otra vez la zona republicana en dos, vamos a tener, pues, la cosa va a ser mucho más fácil. Y es lo que hacen, avanzan desde Teruel, y al final, pues, las batallas del Ebro son las más duras, lo que es la batalla del Ebro en general, porque hay varias, pero la batalla del Ebro se engloban de julio todas las que se dan desde julio a octubre del 38. Es la más larga y la más dura de la guerra civil, porque fue la más decisiva también.
Y en noviembre del 38, entre noviembre del 38 y febrero, toda Cataluña ya es ocupada. Cuando llegan a Vinaroz, ellos llegan a lo que es a la provincia de Castellón, a Vinaroz, llegan allí y una vez que llegan a la costa ya saben que han partido en dos. Lo que hacen es afianzar y tirar para arriba y para abajo, desde Huesca y Zaragoza, ofensiva, y desde lo que es la costa ampliar la franja y la separación. El gobierno entonces estaba en Valencia y entonces se ve un poquillo también amenazado. El 1 de abril del 39, cuando ya cae Madrid, cuando después de ocupar Cataluña, ya Madrid y la zona centro son las únicas que resistían y fueron ocupadas en febrero, entre febrero y marzo. Ya poco había que hacer. El 1 de abril, el último parte de guerra que emite Franco da por finalizado el conflicto. O sea, la guerra acaba el 1 de abril de 1939. Hemos visto las fases militares, vamos a ver un poquillo los apoyos que tenían cada uno. La guerra civil fue un ensayo un poco, todos los historiadores coinciden que fue un ensayo de lo que había, de las fuerzas que había. Pues estamos hablando del fascismo contra la democracia. Lo que pasa es que aquí se está uniendo lo que es la parte democrática, se está uniendo también con lo que es la parte comunista. Entonces, una guerra ideológica. Esto a mí me pone el vello de punta. Pues ya sabéis que yo soy un tío sensible, pero vinieron 30.000 voluntarios de 50 países que creían en la democracia a luchar y a perder muchos de ellos la vida en la guerra civil por las causas democráticas, y estadounidenses, etcétera, etcétera. No estamos hablando de rusos porque es verdad y hay que reconocer que la Unión Soviética ayudó mucho a la República, pero a cambio de oro, y lo digo literalmente, el oro del Banco de España se lo quedaron los rusos. Pero esta gente, las brigadas internacionales, fueron 30.000 voluntarios que vinieron de 50 países para ayudar a la democracia. El cartel que veis abajo lo hizo Miró, y lo hizo para recaudar fondos y para recaudar también, sobre todo para recaudar fondos para ayudar a la República. Porque Francia y Gran Bretaña, como estaba Hitler invadiendo todos los de estos, ¿os acordáis que se reunieron en Múnich? Y dijo, no, yo ya me voy a quedar aquí, yo ya me he quedado con todas las zonas. He anexionado Austria y la zona, los Sudetes, etcétera, que son las zonas que hablan alemán, yo ya me quedo aquí. Mentira, sabéis que luego iba a ir a conquistar el espacio vital. Y en septiembre del mismo año 39, cuando acaba nuestra guerra, sabéis que invade Polonia. ¿Qué pasa? Que ellos ya habían hablado con Hitler, se quedaron un poco conformes, pero mosqueados, y entonces decidieron que no iban a intervenir en la guerra civil española. ¿Por qué? Porque si ya habían hecho ese acuerdo con Hitler y habían conseguido no entrar en guerra, Hitler era aliado de Franco. Si ellos entraban a favor de la República, pensaban que se iba a liar la Segunda Guerra Mundial. La evitaron durante un par de años, del 37 al 39. Al final del 39 se lía. Y la Guerra Mundial no viene por la causa española, pero viene por la causa fascista de Hitler, que ya sabéis cómo pasó. Entonces, se supone que hay un comité de no intervención, pero es mentira. En los dos bandos se recibe ayuda. Esto es las consecuencias de la guerra, que lo vais a trabajar vosotros con las actividades, y Cataluña y Valencia acogen a 80.000 refugiados, hay 3.000 niños que se los llevan a Rusia también, hay 12.000 muertos directos y 11.000 de los bombardeos que hay en la zona. A ver, en la guerra civil hay bombardeos masivos, los primeros de la historia, y de los bombardeos hay 12.000 muertos directos por los bombardeos, que es lo que se ve en el Guernica. 11.000 son en zona republicana. ¿Por qué? Porque era una aviación franquista, pero el 90% eran aliados alemanes e italianos, sobre todo alemanes. Entonces los alemanes vinieron aquí a soltar bombas, a ver cómo funcionaba la cosa, a ver cómo funcionaba la historia, porque la idea que tenían pues era, pues ya lo sabéis, invadir toda Europa como la invadieron. Entonces vinieron aquí a hacer experimentos prácticamente, a usar, a ver cómo eran los nuevos tipos de armas, a ver cómo el daño que se hacía, a ver cómo era. Entonces, claro, el bando nacional, Franco se apoya en su alianza con los alemanes, y ya os digo, de los 12.000 muertos directos que se producen en aquella época, 11.000 se producen en zonas republicanas. Hay escasez, hambre y de todo. Se racionalizan los alimentos, y ¿qué pasa? Que hay cartillas de racionamiento, y lo que empieza a ver pues es mercado negro, el extraperlo.
desnutrición y muerte por doquier. Y esto pasó después también con lo que es la posguerra, que ya lo veremos. Cataluña y Valencia pues acogen eso de esto, los niños que se van a los niños de Rusia, que lo han llamado, y las consecuencias luego pues son persecución y represión. Se juntan a los presos políticos, que algunos no tienen ni siquiera ideología, sino que la pillan ese bando. Se hacen tanto en la zona republicana como en la otra durante la guerra, la zona nacional, lo que se hacen son los paseillos, van a la gente y por chivatazos, por todo, llaman a la puerta, se lo llevan y ya saben que lo que van a fusilarlo como hicieron, van a fusilarlo en cualquier cuneta, como hicieron con García Lorca. ¿El problema cuál es? Que sí que lo hicieron los dos, pero la guerra la perdieron los republicanos. Entonces el bando de los franquistas siguió haciéndolo durante años y años y años. De hecho, hubo pena de muerte decretada en España hasta el año 1974. El único país de Europa que tenía la pena de muerte reconocida éramos nosotros. Y el problema de esto también es que somos el segundo país en el mundo que tiene muertos en las cunetas y en zonas comunes, fosas comunes, etcétera. Después de Camboya, somos el segundo país del mundo. Estos muertos no se han recuperado, no se han puesto en su sitio, no se han dignificado y por eso se creó la ley de memoria histórica. El segundo país del mundo con más muertos por causas bélicas y enterrados en fosas comunes. Somos España. ¿Consecuencias de la guerra? Pues como en toda la guerra. Una crisis demográfica, una crisis económica, una crisis política, una crisis social. Pero esto lo vamos a ver después también con lo que es el franquismo y la posguerra. Y con esto acabamos nuestro tema. Muchas gracias por la atención prestada y espero que estudiéis un montón y hagáis las actividades. Adiós.